Primer libro a los Corintios, capítulo 14. Recuerden que estamos con estudios bíblicos los viernes en esta hora. El viernes pasado me acuerdo que me hice la rabona. Fue el viernes pasado, ¿no, Gustavo? Que te tocó a vos acá y yo estaba trabajando en mi oficio, entre comillas, de electricista. Y bueno, pero hoy disfrutando con ustedes. Y luego en la segunda hora cuando tengamos la vigilia también. Y los hermanos que se vayan a ir sumando para ese horario. Así que primer libro de Corintios, capítulo 14, para estar dando continuidad al tema de la oración y al tema de la oración en lenguas. Tremendo. Si no venía me traía yo mismo, ¿no? Porque qué tema precioso. Qué tema para seguirlo escudriñando y aprendiendo. Y esto entonces como cabecera lo vamos a estar leyendo en primer libro de Corintios, capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 2 en forma salteada. Yo se los voy a ir diciendo de todas maneras, y orando una vez más te decimos: Señor, gracias por tu palabra bendita, gracias porque tú eres la palabra encarnada en nosotros también. Anhelamos, Señor, que esto se haga carne y se meta hasta los huesos y los tuétanos, y nos cambies nuestra manera de ser y de orarte a ti también, para que nuestra relación sea más efectiva. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los que puedan estar de pie, leemos primera carta a los Corintios, capítulo 14, y versículo 2 en adelante, y así dice: amantísimo Jesucristo, en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Vamos al versículo 17. Dice: porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado, ¿no? En relación al hablar en lenguas, doy gracias, también dice el versículo 18, a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Hasta ahí la lectura. Señor, te damos gracias, te pedimos tu ministración, tu cercanía y tu envoltorio de gloria, Padre, por delante, por detrás, por encima, por debajo. Señor, en nuestro ayer, en nuestro hoy, en nuestra hora y en nuestro porvenir. Que sea siempre en tu potencia y en tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, tomen asiento. Qué lindo volverlo a ver, ¿no? La frase repetida, pero no por repetida, menos sincera. De verdad que estamos súper contentos de poderlo como que casi que ver a Él mismo, ¿no? El invisible, pero en verdad no tan invisible, porque como siempre decimos, si dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, quiere decir que algo vemos, ¿no? Y creo que sí, y es a tono de revelación, por supuesto, de lo que estamos hablando, lo que de Él tenemos y de lo que Él seguimos recibiendo mucho más, cada día más. Ayer hablaba el Señor a través de su palabra en este lugar, y también el miércoles allí en la iglesia de Plaza Pascual, en eso del aumento de la revelación de Él. Lo veíamos inclusive, como te cuento, en Plaza Pascual, cuando se miraban dos pasajes similares, pero a la vez uno muy superior al otro. Me refiero a Mateo 3, cuando dice que los cielos se abrieron, y una voz del cielo se oyó, la voz del Padre, señalando, revelación de Cristo, señalando a su Hijo, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Más allá de todo un entorno de otras cosas, pero después en Mateo 17 veíamos cómo se engrampaba más revelación, mayor cosas en el pasar del tiempo, porque dice, días después a ese momento, dice que se dio una situación similar,
pero con muchísimo más de Dios revelado, mucho más en todos los aspectos. Ahí en Mateo 13 se hablaba del Espíritu Santo descendiendo como paloma. Mateo 17 se habla ellos rodeados por la nube del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí Jesús, pero no el Jesús que se dejó ver en Mateo 3, un Jesús terrenal en la apariencia, pero Hijo de Dios, altísimo obviamente, pero ahí lo estaban viendo glorificado, más revelación, ver a un Cristo glorificado, ver un aumento de revelación es nuestra parte también, inclusive en el hablar de Dios, porque Dios dijo lo mismo del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, pero añadió, a él oíd. Dios siempre está añadiendo más. Dios siempre nos está añadiendo más. Por eso es que estamos en una iglesia de edificación. Por eso es que Dios nos añade más. Y acá estamos en un escalafón demasiado grande para nosotros aparentemente, pero para Dios esto, como decíamos también ayer, esto es chico en realidad. Porque si miramos las multitudes que Dios está mirando, decimos nada, esto es un puñadito de gente que muy prontito en los tiempos de Dios esto se va a abarrotar de gente. Y no sé, nos vamos a tener que ir al estadio, nos vamos a tener que después ir a la Rambla de Montevideo, no sé qué es lo que vamos a hacer. Pero sí sé que Dios es un Dios grande, pero para llegar a las cosas grandes de Dios tenemos que escalar en las cosas grandes de Dios que ya tenemos. Porque no es por fuerza, no es por ejército, es por el Espíritu de Dios. Y también eso en lo relacionado a la oración. Porque nosotros en la oración a veces metemos mucha fuercita, ¿no? Queremos hacerlo y está bien. Y metemos fidelidad en eso, y persistencia y perseverancia, y está bien. Pero nada, nunca como la oración hecha en el Espíritu. Porque no es por fuerza, es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu, sí, que está en nosotros y nos adecúa, nos regenera, nos restaura. Y además, como decíamos hace 2 viernes atrás, nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Se acuerdan? Eso que fue Romanos 8, creo, ¿no? Nos ayuda en nuestras debilidades, somos débiles para orar también. Entonces, Él nos ayuda en nuestra debilidad en cuanto a la oración, tanto que dice y decía que hemos de orar como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu mismo nos ayuda con gemidos indecibles. Eso es Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que primera cosa al respecto, en esto tan mayúsculo, de tan talla y envergadura tan infinitamente como es Dios mismo de quien estamos hablando, Dios en nosotros, el Paracleto de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo, eso quiere decir ayudador. Tenemos entonces, versículo 18, donde estábamos leyendo en 1 Corintios 14, en el versículo 18, tenemos que, así como cabecera, el apóstol Pablo mismo lo decía, doy gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el bautizador en el Espíritu Santo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Porque ¿cómo se recibe esto? Bueno, pero estará con vosotros y en vosotros, nos dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y todo esto, nuestro amantísimo Jesucristo, Él a través de su sangre expiatoria y santificadora, nos abre la puerta para poder ser nosotros no solamente acompañados, sino llenos, y no solamente sellados, sino entonces llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder potenciar nuestras vidas, para poder potenciar nuestra oración. Y esto lo tenía re claro el apóstol Pablo, y por eso, 1 Corintios 14, 18, él decía, doy gracias a Dios que hablo lenguas. Le doy gracias a Dios. Así que hay que valorar eso de hablar en lenguas. ¿Cómo es esto de hablar en lenguas, pastor? Porque capaz que hay gente que no entiende esto, porque no sabe de esto. Y bueno, cuando yo no sabía, pregunté. Y alguien me informó. ¿Sabés cuándo fue ese para mí el momento del bautismo del Espíritu Santo? Cuando tuvo Carlos Anacondia. Mira, yo miro a alguien y se lo estoy contando, ¿viste? Cuando vino Carlos Anacondia, yo era un joven, estaba como camillero y ahí era el momento para mí y del énfasis de Dios en mi vida, de pedir el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo se recibe en el momento que se acepta a Cristo, ¿sí? Hemos sido sellados para salvación. Pero también se habla de la llenura, más bien ser lleno del Espíritu Santo. Entonces la señal inequívoca es hablar en lenguas. ¿Me van siguiendo?
Y entonces yo estaba sabiendo que estaba sellado por el Espíritu Santo. Uno aceptó a Cristo y tiene el sello del Espíritu Santo. Está sellado para salvación, pero hay que ser lleno del Espíritu Santo y la señal de salvar la lengua. Entonces estaba ahí de campaña, Carlos Anaconda, y cada día íbamos, veníamos, y yo doblaba rodillas: Señor, te pido que me llenes del Espíritu Santo, hasta que hablé lenguas. Cuando me quise acordar, estaba hablando lenguas. Yo no tuve nada así extrapolar, de decir extrasensorial, de que uno, no sé, que le bajó un fuego y que pasó esto o aquello. Cada uno tiene su experiencia. Yo sé de gente que fue bautizado en el Espíritu Santo hasta en la ducha, ¿no? Estas cosas de Dios, que Dios hace como y cuando quiere. Lo importante es que sepas que es para vos el Espíritu Santo. Y cuando lo tenés, ¿sí? Tenés que usarlo, aprovecharlo. Por eso él estaba agradecido, el apóstol Pablo, no solamente que tenía al Espíritu Santo, sino que hablaba las lenguas que le había dado el Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por el don de la comunicación. Sino, ¿cómo estábamos ahora haciendo? ¿Qué estaríamos con lenguaje de señas? ¿Cómo estaríamos? ¿Estaríamos con, no sé, con letras y bueno, tratar de alguna forma que se leyera? No, tenemos esta posibilidad enorme de la comunicación. En lo terrenal, imagínate, bueno, lo importante que es esto, y lo importante que es, obviamente, entonces, esto, pero para con Dios. Y que tengamos, como dije, el paracleto, la ayuda de comunicación, el comunicador con Dios hoy aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. Porque Jesús fue ascendido a la vista de más de 500 testigos y se sentó a la diestra del Padre. Y hoy estamos rodeados, acompañados por el Espíritu Santo, pero quiere emerger desde el punto de partida nuestro con Dios, que es la oración. Para eso, amado apóstol Pablo, si es que fuésemos y si somos aplicables en esta realidad de él también, tenemos que hablar en lenguas. Porque yo puedo tener el bautismo del Espíritu Santo, pero no hablo. Yo era, antes de pocas palabras, yo era una persona bastante incomunicada, ¿no? Porque así somos la gente de campo. Yo pasé mucho tiempo en el campo y me gustaba la tranquilidad, la soledad, y a veces como que no sé, pasaría por gruñón, la gente me vería y no habla con nadie. Ahora Dios me ha hecho ser un charlatán que dentro de poco me tienen que apagar la luz, ¿no? Pero eso, hermano, imagínatelo en el tenor de las cosas con Dios. Lo importante que es que hables con Dios, que hables en lenguas. Podríamos ponerlo y parafrasearlo con este énfasis: doy gracias a Dios que hablo con Él. Y hablo, no en mi lengua, hablo en las lenguas que Dios me da. Y eso es importante, hermano, que sepas que hay diversidad de lenguas. Si yo de repente hablo un tipo de lengua y digo, otro tipo de lengua, bueno, yo lo hablo porque estoy mandado a hablarlas. No estoy mandado a cuestionar lo que estoy hablando, lo que el Espíritu Santo está hablando, sino que estoy mandado a hablarlo. Los diferentes géneros de lenguas que se pueden venir. Ya dimos que hay diferentes tipos de oraciones también. Hay oraciones de alabanza, ¿se acuerdan? También aprendimos que hay oraciones que no se deben de hacer. Pero bueno, toda la oración que conviene está hecha a través del Espíritu Santo. Hay diversos tipos de géneros. Hoy tenemos vigilia y de repente, capaz que algunos lo han notado, uno está hablando en lenguas en una noche de vigilia y de repente nos ponemos resonantes, ¿no? Parecemos como que somos leones rugientes en el mundo espiritual y cambia el tipo de lengua. Y cambia la genética, diríamos así, de la idiomática. Lenguas en plural. Y por eso, hermanos, tenemos que dar libertad, no solo al hablar, sino a las lenguas con S, lenguas en plural, lo que Dios quiera. Aleluya. Y que seamos como el apóstol Pablo, que le demos gracias a Dios, que valoremos esto, de que hablamos lenguas. ¿Y qué sigue diciendo? Más. Y él termina la frase: más que todos vosotros. Pero más que superar a los demás, superate a vos mismo primero. Hay que orar más en lenguas de lo que hablábamos hasta hoy. ¿Me van siguiendo? Porque a veces hablamos hasta una chatura de línea, de medida nada más. Y ahí nos quedamos, y ahí nos conformamos. Pero hay que orar más. Hay que orar más en tiempo, hay que orar más en calidad, hay que orar más en lenguas. Yo me acuerdo, no sé si me voy a acordar del nombre ahora, que venían dos pastores de Brasil, creo que los recibía también nuestro hermano pastor que está acá hoy visitándonos allá en tu iglesia. Bueno, ya me va a salir un nombre, ¿no? Que el énfasis de estos hermanos brasileros era al hablar en lengua, al hablar en lengua, al hablar en lengua. Era impresionante. Me acuerdo que en ese tiempo los llevamos al anexo ya de Curva de Maroñas, me acuerdo. Había un montón de gente en aquel tiempo en ese lugar. Y cómo ellos enfatizaban esto, ¿no? De hablar en lenguas.
la importancia, el valor que tiene, y orar más, decíamos. Y más que todos, dice, logró llegar a orar el apóstol Pablo. ¿Y eso en qué se manifestó? Bueno, el apóstol Pablo fue el más resaltado aún de todos los apóstoles. ¿Sería porque hablaba más en lengua que todos? Yo creo que sí. Yo creo que eso es directamente proporcional. Cuanto más uno habla en lenguas, más te usa Dios, más pasás a ser en Dios, más. Sobresalió en todo este hombre. Miren, de todas las cartas que hay del apóstol Pablo. Yo no le estoy quitando importancia a los otros apóstoles. Lo que pasa, claro, la Biblia está cortejada más directamente al mundo entero, y este era el apóstol a los gentiles, al resto del mundo, a los no judíos. Y bueno, Pedro quedó un poquito de costado y todo lo demás, todo lo que vos quieras, pero el énfasis está en él. Y cuando uno habla más en lenguas, listo, Dios te va a usar más. Vas a hacer más. ¿Y está importante eso de ser más que el promedio de uno mismo? Sí, importantísimo. ¿Y está mal eso de compararte y llegar a ser más que el promedio de los demás? No, está bien que te compares con los demás y que superes los promedios. Porque hay gente que se acostumbra al techo, al promedio de los demás, y son eso nada más. Ay, mira el de costado, y si este es esto nada más, bueno, yo está bien que sea esto y nada más, pero vos tenés que hacer punta. Vos tenés que sobresalir. Y sobresalir en todo. Tenemos que ser gente que vista túnicas de honra y alabanza para Dios en todo el sentido, ¿no? En eso que yo recién decía, que el viernes pasado, que dije, bueno, acá hay mucha tarea para hacer. Entonces yo dije, bueno, está faltando gente, está faltando mano de obra, bla, bla, bla. Entonces, Juan, remangate la camisa y dale, porque a mí me encanta hacer para Dios lo que sea. Igual anudar cable y a ver si prende, ¿no? O si explota algo por algún lado. Y eso, hermano, termina siendo de ejemplo. Yo ayer estaba acá y poquito rato antes del culto dije en el grupo de los hombres, bueno, si alguien quiere venir, como lo hice hace una semana o dos atrás, después del culto vamos a hacer tarea. Y no estuve solo. Alguien más se pegó. Así que es importante que nosotros no nos acostumbremos a los promedios, sino que hagamos punta. Que te vean como un referente y digan, yo quiero ser como ese. Yo quiero ser como este. Como el apóstol Pablo. Que él dice que oraba más que todos. Qué arrogante, ¿no? No, nada de eso. Era un ejemplo, era un desafío, era alguien que nos llama la atención, y esto de parte y de mano de Dios. Y hablando de lo que estábamos leyendo, pero un poquito para atrás, versículo 4, estamos en 1 Corintios 14, me van siguiendo, ¿no? Nadie se durmió. En 1 de Corintios capítulo 14, versículo 4, dice que el que habla, otra vez, hay que hablar las lenguas. ¿Sí? Esto no es, me la sé, me la aprendí, ya está, es una lección aprendida. No, el que habla, que lo pone en práctica todo esto, el que habla en lengua extraña, dice, a sí mismo se edifica. Cuando uno habla en lenguas, es un torrente de Dios impresionante que va como caudal entrándose adentro, y uno siente como dijo Jesús, corrientes del Espíritu Santo. Pero son corrientes de vida misma, de vida abundante, ¿no? Son corrientes que se te van metiendo, que te va edificando. No sé cómo te lo puedo llevar en ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que pasan cosas ahí adentro de nosotros. En ese ser espiritual que también somos, no somos solamente lo que vemos cuando estamos delante de un espejo, somos lo que somos espiritualmente, y eso es lo que más vale, porque este envase es envase nada más y polvo que vuelve al polvo. Pero vos estás edificando tu ser espiritual, y el que siembra para el espíritu segará vida y vida eterna. Vos tenés que sembrar para tu espíritu, tenés que ser sembrado por el Espíritu de Dios. Y eso pasa cuando uno habla lengua. Yo no sé si a vos te ha pasado que de repente vos venís todo desarmado ante Dios, así hecho paté, hecho pedazos, y te pones a orar, te pones de rodillas, te tiras de cabeza al piso, lo que sea, y empezás a hablar en lenguas y dejas que eso fluya, y de repente te levantás y sos un gigantón. ¿Dónde estaba la pena que había antes, no? ¿Dónde estaba el lloroso, el quebrado, el quebrantado, el triste, el esto o aquello? Y todo eso se doblega ante la esencia misma de la vida, ¿sí? Que está en el Espíritu de vida, que está en el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesucristo al tercer día. El Espíritu que vivifica, dice, nuestros cuerpos mortales. ¿Ha leído eso?
Está ahí por Romanos 8. Y eso, hermano, es para que vos te lo aprendas y esto se haga parte de tus entrañas. Que sepas que el hablar en lenguas a ti mismo te edifica. Estás cumpliendo con Cristo. Porque Cristo estableció la iglesia. ¿Para qué? Para la edificación nuestra. Por eso es importante venir a la iglesia, porque aquí está la presencia de Dios. Pero cuando uno habla en lenguas, la iglesia, la edificación, sigue generándose en mí. Porque si no, es el ratito que estoy acá nada más. Por el ratito o ratote, más bien, que estoy en casa con Dios, también que es el momento de edificación y pronto haya que abrirte todas las blindes para que podamos darte espacio para que entre tal tamaño de hermano, tan edificado, tan grandote, tan agigantado en Dios. Eso es maravilloso. Que cada vez se te vea más grande, más corpulento, pero espiritualmente. Hay gente que hace mucho aparato en este tiempo, está el fisicoculturismo de moda y todos ahí esbeltos y lindos y grandotes y con grandes hombros y brazos que vos decís, ¿eso es un brazo o es una pierna? No sabés lo que les cuelga unos brazos que uno dice totalmente anormal, ¿no? Y uno tiene que pensar más bien en lo espiritual. Porque no es por fuerza, como decimos, es por el Espíritu Santo y uno a sí mismo se edifica. Esto es parte entonces de nosotros, de lo que Cristo quiere hacer nosotros, pero es una parte nuestra responsabilidad. A vos mismo te edificás o te dejás de edificar si no ocupás tiempo en esto, si no haces de esto algo que los estés soliendo hacer con la frecuencia que hay que hacerlo, como lo hacía el Señor, todos los días. Como lo hacían los antiguos, también más de una vez al día, ya de arranque. Cuando comenzamos el estudio de la oración, veíamos, por ejemplo, el caso de Daniel, que oraba 3 veces al día. Así que el que habla la lengua extraña, el que tiene el sello, pero además fue bautizado en el Espíritu Santo y afloró las lenguas, no solamente para decir, hablo lengua, estoy bautizado, sino que las usa cuando hay que usarlas, que es cuando se está orando y entonces uno es edificado. ¿Cuánto dice el amén? Versículo 13, que también lo leíamos. Bueno, antes el versículo 5, ¿no? Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. Y el versículo 13 decía, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Así que este misterio, esta rareza, este no sé qué, de qué se trata, que es las lenguas en sí mismas, es algo maravilloso porque es comunicación de Dios con Dios. De Dios Espíritu Santo con Dios el Padre y Dios el Hijo en el cielo. Una comunicación directa en una manera sublime, súper sabia, súper levantada por encima de nuestra debilidad, porque nos ayuda nuestra debilidad, porque si hemos de orar como conviene no sabemos, pero el Espíritu Santo gime y eso se puede interpretar. ¿Y sabes lo que es hablar en lengua? Bueno, estamos tratando de explicártelo todo lo que significa en sí mismo, aunque no lo entiendas. Pero imagínate entender lo que estás diciendo. Perdón, lo que está diciendo el Espíritu Santo. A través tuyo, que vos estés así, ahí como polizón, ¿no? Escuchando, ¿qué están hablando? El Espíritu Santo, ¿qué está hablando con Dios? ¿Qué estás diciendo? ¡Qué tremendo! Tener esa posibilidad es algo muy ancho, hermano, que tenés que aprovecharlo. Que tenés que pedir en oración la interpretación. Y que vos sepas lo que el Espíritu Santo está pidiéndole a Dios a través tuyo mismo. ¡Qué misterio! ¡Qué cosa rara! ¿Me van siguiendo? Tremendo. Así que el que habla lengua extraña, no nos olvidemos de esto. Pida, hay que pedir en oración el poder interpretarla. Pero también lo que dice el versículo siguiente. Cuando yo oro en lenguas desconocida, mi espíritu ora. Eso está bueno, que entendamos eso. Porque cuando yo oro en lenguas, está orando el Espíritu Santo. Ya está claro eso, ¿no? Ya está explicado. Pero también mi espíritu ora. Porque a veces es como que parece que fuera un desfasaje, ¿no? Es el Espíritu Santo, bla, 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 en lengua, y uno queda así como boyando, como distraído. No. Tu espíritu está orando también. Si vos conectás todo tu ser con lo que está pasando ahí. Yo a alguien, no escuchaba, leía, que decía, vos podés estar hablando en lenguas, está bien, y es una realidad, no sé, haciendo cualquier cosa,
vas por la calle hablando en lengua, está bien, puedes hacerlo, no te digo que no. Pero te estás quedando solo con la mitad. Porque acá está diciendo que también tu espíritu puede orar, compenetrarte en eso que está pasando, en esa rareza ajena, pero a la vez tuya y dentro tuyo y desde vos hacia el cielo. Que eso te involucre de una manera tal que imagínate que entonces vas a estar dentro de esa ecuación divina y celestial que es Dios mismo en vos y a través tuyo, orando la oración que conviene, la oración en lenguas, a veces con gemidos, y que nuestro espíritu esté involucrado en eso, entrelazado en eso. Es tremendo. Es nuestro ser realmente en la oración más rica y más profunda, como ya dijimos, entendiendo que la oración es nuestro mayor vínculo con Dios. Es nuestra línea directa con el cielo. Te hablo y me escuchás. Ayer acá en este púlpito predicamos en el libro de Éxodo 33, donde entre otras cosas, hablando del tabernáculo de reunión, que esto para nosotros es un tabernáculo de reunión, hay que reunirse, hay que congregarse, dice que ahí, en realidad estaban todos de lejos, cada uno en su tienda, mirando como si la minorísima parte de todos ellos, solo Moisés se congregaba, y cuando entraba al templo, al tabernáculo de reunión, dice que ahí hablaba Moisés cara a cara con Dios, como habla con alguien, con su compañero. Es tremendo, amado, es tremendo, y eso lo habló Dios ayer acá. Y ya te dije lo que habló el miércoles, el tema de la transfiguración, la revelación en crecimiento. Mirá en qué línea está Dios, en la línea de profundización y mayor revelación y conocimiento de Él en nosotros y de nosotros de Él. Y poder estar tipo Moisés, cara a cara con Dios. Es tremendo. Este es el tiempo que los antiguos desearon vivir. Este es el tiempo que nosotros decimos, ay, qué horrible, ay, que venga Cristo y esto es espantoso. No, nada espantoso, sí, sobre el mundo hay tinieblas, mas sobre ti amanecerá la gloria de Dios. Sobre vos ya está amaneciendo la gloria de Dios. Así que hay que hacer un costado toda esa negatividad y todo ese diario tan oscuro de lo malo y empezar a mirar hacia la luz de Dios. Y empezar a valorizar todo esto, porque el diablo te quiere apocado y te pone el toldo negro, ¿sí? Para que lo veas todo negro y pienses en eso y estés siempre masticando eso, pero salite de todo eso y metete en lo de Dios. Y te vas a ver no mortificado, te vas a ver potenciado en Dios. Dios te va a levantar de esa tu realidad cual sea, para Él levantarte a su realidad. Sí, y todo esto, amado, siendo parte de un todo que por hoy vamos a ir dejando. Para no extender tanto, para dejar huella en esto en nosotros, para que nosotros en esta misma noche de vigilia que tengamos ese explayarnos y dejar que eso pase. Porque en definitiva, en el aposento alto, y este es un aposento alto también, en cuanto a escaleras también, dice que de repente vino del cielo un estruendo, como un estruendo de un viento recio, y dice que todos quedaron afectados por lo sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Y eso los afectó para que ellos afectaran la ciudad. Y eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos una ciudad por delante. No tenemos una visión de barrio, de verdad, no tenemos una visión de barrio, tenemos una visión de ciudad. Y por eso vamos los miércoles al Cerro Montevideo, y hace años que lo hacemos, y oramos sobre la ciudad de Montevideo. Y miramos la ciudad, y qué chiquita que es, no tipo acá, qué chiquito que es esto. Dios nos va a dar las naciones, si le creemos a Dios. Porque desde allá, desde ese capullo que empezó a florecer, desde Jerusalén, a todas las naciones. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es tiempo de devolverle el favor a los judíos. Nosotros lo pusimos en la tierra, lo más recóndito, y que ahora nosotros podamos emerger desde acá, desde esta pequeñez, como un capullito somos. Pero bueno, vamos a florecer profusamente, como la rosa. Así es cuando viene la lluvia de Dios. La gente está esperando la lluvia, la otra, está bien, hay que orar por eso. Dios está tratando con Uruguay, pero bueno, Dios habla también de la lluvia espiritual, como la temprana, la tardía, pero aún mejor, porque la gloria postrera va a ser
mayor que la primera. Y oramos. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.